Bueno, abuelita, ¿cómo fue tu menarca? A ver, mi amor, como en la época de antes era muy poco lo que le explicaban a uno, ¿sí? Ujú, Sobre todas las situaciones del proceso, de lo que era la primera menstruación ujú, y las cosas de la mujer, ¿no? De la parte ginecológica de la mujer. ujú, Entonces, pues resulta que el día que yo tenía, era muy joven. ujú, A mí la primera menstruación me llegó a la edad de 11 años. ujú, Y resulta que yo fui al baño y yo me ujú, di una manchita roja, ujú. ¿sí? Y pues yo estaba toda impresionada, pero yo en ese momento no le dije nada a mi mamita, y era un domingo. Y nosotros íbamos a misa con mi mamá. Y Ujú, yo tenía un abrigo de camel muy bonito, que era color beige, ujú, se usaba mucho en ese entonces. Y resulta que me puse mi abrigo. Dije, me voy abrigadita. Y entonces cuando estábamos en la iglesia, antes de que el padre empezara la misa, yo estaba sentada y yo me levanté y le dije a mi mamá, no tengo manchado atrás el abrigo, siempre era con la impresión de que se me fuera a manchar, ujú. pero ella no sabía por qué yo le preguntaba eso. Y así fue todo el tiempo de la misa, cada ratico, mejor dicho, casi no voy a misa. Bueno, y regresamos entonces, cuando regresamos a la casa, bueno, mi mamita sirvió la comida porque nosotros en el baño estamos acostumbrados a comer muy temprano. Ujú, Inclusive cuando estábamos en Cali a las 6 de la tarde mi abuela servía la comida y todo el mundo tenía que estar a tiempo, porque si no, a ujú, nadie más se le servía comida de nada de medianoche ni nada, todo el mundo temprano. Y resulta que mi mamá llegamos, como fuimos a misa de 6, ujú, llegamos más o menos hasta las 7, era en el campín que vivíamos. ujú, Y quedaba cerca de la iglesia del Divino Salvador, quedaba muy cerca de la casa, llegamos hacia las 7 y pico. ujú, Mi madre había dejado todo listo para la comida, calentó rápido y nos sirvió. ujú, Entonces cuando terminábamos le ayudamos pues a recoger los platos y arreglar la cocina y todo. Y nos subimos. Cuando estábamos, antes de acostarnos, yo le dije, ay mamita, mire que tengo que decirle una cosa. Imagínese que a mí se me manchó mi pantalón. Dijo, ujú, ay mijita, no te preocupes, eso es normal. Eso ya te llegó tu primera menstruación. Eso pasa así, tú vas a estar, si eres normal, te va a llegar a los 28 30 días o desde los 26 días, cada 26 días, 28 30. ujú, En ese tiempo era conveniente cuidarse, es decir, a uno le decían que no corriera, que no hiciera ejercicios fuertes, que se ujú, cuidara. Ahora es diferente, ahora las niñas normalmente hacen sus ejercicios, corren, hasta van a ujú, bailar. A uno le decía que no se saliera al frío, muchas ujú, cosas, porque podía coger un frío en los ovarios, ¿sí? ujú. Pero a mí lo que sí me molestó mucho fue que a mí sí me dolía mucho. Me dolían ¿Desde los tu primera ovarios, menstruación? sí, me dolían los ovarios y las primeras menstruaciones fueron fuertes. Yo pensé que eso era un poquito y después al otro día eso me fue viniendo sangre y sangre y esa vez me duró como más de 5 días, Ujú, pero me venía bastante. Entonces mi mamá me dijo que no me asustara por eso, que a veces las primeras menstruaciones eran así abundantes, pero yo sí era muy normal. Yo ujú, sí cada 28 días como un reloj, ujú, venía eso. Pero los cólicos eran tremendos, me dolía terrible, me tenía que acostar, me daba a veces soltura de estómago y hasta ujú, ganas de volver. mm, Me mareaba y el dolor qué era feo. espantoso. Mi mamá me ponía agüita caliente, bolsas de agua caliente, para que me pasara y me iba bajando. Ya después como ya del tercer día ya venía ya la normalidad, me duraba como 2 días esos dolores. Mm, Y así fui muy normal, siempre mi regla supremamente normal y todo mi adolescencia, mi juventud, todo. En ujú, realidad pues fui muy niña, sí, sí. se me fue muy tarde. A Ujú, los 58 años de edad yo todavía tenía la menstruación, ujú, imagínate tú. Y te digo, no sé, todas las mujeres pensarán que estoy equivocada, algo, pero para mí, si yo la tuviera todavía a mis 70 años, yo estaría feliz. Óigame bien, porque para qué mí eso lindo. representaba como la vida de la Ujú, mujer, sí. ¿sí? Entonces, al comienzo, cuando eso se me fue con el tiempo, después de los 58, yo me sentía como pesada, me sentía Mm, diferente, me hacía falta.
¿sí? Mm, Inclusive me comentaban que había médicos que le hacían venir a uno la menstruación hasta 2 o 3 años después de que se le iba, ujú, pero tenía que ser un tiempo eh, que, que cuando a mí me avisaron ya era tarde, es decir, ya no pude ir a consultar eso, ¿no? Pero de ujú, pronto sí es cierto, no estoy muy segura, ujú, ¿sí? Bueno, otra de las cosas es, por ejemplo, mis partos también. ujú, Mis partos fueron los partos, yo creo que más lindos de la vida, porque yo primero no, a mí no me pusieron anestesia, ujú, totalmente naturales. Yo sentí cuando la cadera se abrió para salir el nené, ujú, pero ahí venía mi problema. Después del parto, a mí no me salía la placenta ujú. y tenían que sacarla a pedazos. Qué feo. Y entonces ahí sí venía hemorragia, Sí, porque eso era, haga de cuenta, como sacar, ¿se puede decir? sí, Pedazos de hígado. Llegaba el médico y metía la mano hasta casi el codo y sacaba, porque si uno no le sacan eso, uno se puede podrir. sí, obviamente. Una Imagínense, mi amor, infección. sí, una infección brutal, Ujú, lo que llamaban fiebre puerperal, algo así. sí. El caso fue de que después de, yo tenía otro parto, mejor dicho. Es decir, los niños bajaban rapidísimo, pero la Ujú, bendita placenta se quedaba. Y en una de esas, en el segundo parto, que fue el de la, yo tuve dos hijos, el hijo mayor, Felipe, ujú. y la hija mujer, ¿Y Pamela. cuál parto o cuál embarazo crees que fue más difícil? El primero fue más difícil porque era el primero, pero no fue tan difícil. Es decir, es que yo fui una bienaventurada porque, o Dios me protegía mucho porque mis partos, si yo dijera que yo sufrí en los partos, mentiría. Ujú, ¿Sí? Porque a mí venían las contracciones normales y ¡pum! El niño o la niña se bajaban y ya, ¿sí? sí. Entonces, lo que yo sufría era lo que yo le digo, en el momento ya, después del parto, en el momento del parto, yo no sufría era cuando ya me iban a sacar la placenta y Ajá. tenían que ponerme sangre porque la hemorragia era tremenda, se venía una Sí, hemorragia, entonces yo quedaba un poco débil, ¿sí? sí, obvio. Y me daba eso que llaman después del parto, posparto, como una depresión posparto, me daba Ah, sí. como tristeza, me daban ganas de llorar, ¿sí? Pero después me pasaba, eso me duraba por ahí 3 días, ¿sí? Mm, Pero yo sí tuve algo muy importante, que la primera dieta, yo sí guardé los 40 días de dieta, ujú, ¿ya? En la segunda dieta no tanto, en la segunda dieta yo apenas guardé como 20 días, la mitad. ujú, Pero yo creo que eso me ayudó mucho también a ser sana, ¿no? A ser, sí, sí, porque en realidad yo puedo decir sí, que yo fui obvio. una Hay que persona muy sana, cuidarse. sí, yo fui una persona muy sana. Yo no sé si digo lo de las toallas de tela, Sí, ¿qué método de recolección usabas? no, pues imagínate que yo en tiempos, yo ahora pienso que si yo hubiera dicho eso a mis nietas o a otras personas dirán que yo era una anticuada o qué tal cosa, pero yo Ay, en no, abuelita, realidad usé nosotros las no. toallas de tela. Ujú, ¿Sí? Y mi mamita fue la que me dijo que las usara y ujú, yo tenía un método, precisamente yo lavaba divinamente no tuve problema, ni siquiera malos olores, obvio. que lo que hoy en Porque día con las toallas higiénicas dan malos olores. sí, por la mano de químicos que Ujú, tienen. exacto. Y entonces yo me cuidé mucho, también me fajé, ¿no? La parte del estómago para que la matriz volviera a su sitio, porque cuando uno tiene un hijo, la matriz queda floja, pero tampoco fue Sí. mucho tiempo. Pero esto más bien y normal, comí bien, me alimenté bien, Ujú, mi madre estaba pendiente y ya me hacía mi buena sopita, ujú, ¿sí? Con buen pollito, buen alimento, ¿sí? ujú. Y eso sí, sin exceso de grasa ni nada, nunca me gustó así comer con mucha grasa ni en exceso, ¿no? Y digamos, ¿tú sabías o sentías cuando ya te iba a llegar o era por lo que decías que era como siempre el periodo muy No, yo sí exacto? sentía, pero no, sentía como una vez, primero a mí me rascaban los senos, me rascaban, como segunda medida, yo me sentía a veces deprimida, ¿sí? Me Mm, deprimía un poco, eh, y cuando ya venía el primer día me empezaba el dolor, sí, pero ese dolor se me quitó cuando ya yo tuve un hijo, sí, he leído varias veces de ese tipo de cosas. sí.
Entonces ese dolor se me quitó cuando ya yo tuve un hijo, se me quitó. Ujú. Después ya no me volvió ese dolor, Ah, pero ¿y me cómo fueron fregaba. tus periodos después de que tuviste hijos? O sea, por ejemplo, además de que se te quitaron los cólicos, ¿también ¿Está varió bien? el tiempo No, o el igual, mire, yo toda color? la vida Y entonces ahora duré, cómo oiga, son. toda la vida como un reloj, los 28 días exactos. Es que ni más ni menos, nunca tuve una regla después de los 30 días, ni antes, Mm, no. ujú. Exactamente. Es decir, yo podría haber manejado como planificación el método del ritmo, que dicen que es cada 28 días, pero eso tiene que ser una mujer muy exacta, si no, no se puede hacer. Sí, pero hay ¿Sí? otros métodos naturales como el de la temperatura basal, Sí, exactamente, pero eso hay que estar de... muy pendiente de esas cosas, porque no todas las personas tienen esa dedicación. Sí, pero ¿Sí el me entiendes? mejor es el cinto térmico porque mezcla muchas cosas y es de aprender a conocer tu cuerpo para que Ah, tú bueno, sepas sí. cuáles son las señales, cuando eres fértil o no y todas esas cosas y me parece muy chévere. Sí, es importante y eso lo deberían como hacer más profundo, ¿no? De las enseñanzas que Sí, dan en los colegios. sí, deberíamos Deberían tener recuperar esa una clase enseñanza especial, ancestral sí, una clase para especial, reconectarnos con nuestros fomentar cuerpos. más esa enseñanza, la parte sexual y todo, y que la mujer conozca bien su parte ginecológica, ¿sí? Ujú, Igual que el hombre el aparato sexual y todo eso. ujú, De todas maneras, hay que tener mucha higiene, ujú. tratar de huir del peligro, es decir, nunca ir a tener relaciones sexuales con nadie desconocido, ni, sí, en ese tiempo yo pienso que uno como que se cuidaba más que ahora, pero es importante que la niña se cuide mucho y sean prevenidas sobre las situaciones, no vayan a tener relaciones con el primer impulso ni nada. Eso también es una educación que se debe fomentar mucho en los colegios. Y no Sí, solo en los colegios, principalmente en las en las casas. casas, sí. Uno debe tener como una relación muy profunda con sus hijas, con sus nietas, Sí, estar, confianza. sí, confianza, porque eso estar con tapujos, tapando cosas y todo eso es algo que es tan natural. Entonces, yo prefiero que a mí una nieta me diga, yo estoy en este problema y esto, ¿sí? Yo A se que lo me dije. oculten las cosas, Ujú, ¿entiendes? Yo prefiero eso. ujú. Como yo De te todas digo. maneras, pues yo me considero como una persona que fui afortunada, ¿sí? Con Mm, mis periodos y también con mis partos. Sí, claro, sí, todo no es derechito tampoco, pues algo mm. tenía que sufrir yo en el parto. Si todo era tan maravilloso, pues tenía que haber algo. Siempre hay los pros y las contras. Ay, Maravilloso hasta el parto y de ahí pues un poquito de sufrimiento porque también todo así como tan fácil, ¿sí? ¿y no sufriste violencia obstétrica? No, nunca, nunca ninguna clase de violencia, ninguno. Es que, estoy viendo porque a mí mis partos me los atendió el mismo médico que era el doctor Mm, Jorge Gelo ujú, en la clínica Palermo. Tuve mis dos hijos, ujú, Felipe Andrés y Pamela. ¿Mm? ujú. Un médico excelente. Él atendió a mi esposo cuando nació. Imagínese, él recibió a mi esposo, él atendió a la suegra. ¿Mm? Como diría que en el momento de parto, en vez de decirme María Cristina, me Ujú. decía María T, porque mi suegra se llamaba María Teresa, decía María T, puje. Y yo le decía, pero no me diga María T, que yo no me llamo María T, yo me llamo María Cristina. Que yo peleando con el médico en ese momento, ¿verdad? Él dígame, puje, puje, María T, yo no soy María T, yo soy María Cristina. Imagínese. Ay, como yo era tan valiente para eso, yo sin anestesia, el Ujú. médico cuando terminaba el parto escribía grande, sin anestesia, para que no me cobraran la anestesia. Imagínese. Incluso cobran eso. Claro, la anestesia la cobran en el servicio del anestesista y todo. Pero como a mí no me anestesiaron, Ujú. ¿sí? Y en eso sí me sacó Pamela. ¿Qué? Pamela me heredó eso del los partos fáciles, porque ustedes todos se han venido facilísimo. Ella en eso no ha sufrido tampoco. Inclusive ni en hemorragias, ella tampoco. Ella en esa parte no, Y por ¿sí? ejemplo también cómo fue cuando la menarca de Pamela. A ver, ¿Qué? Pamela le vino también la regla así temprano, como a los 14 años, un poquito más que yo, Mm, y era muy normal, ujú. pero pues ella si no era cada 28, de pronto cada 26, cada 30, la oscilaba de 26 a 30 o a veces Y era. Y ella, por ejemplo, no se cuidaba mucho, ella corría,
ella se trasnochaba, ella no fue una persona que se cuidó mucho, no. ¿Tú crees que debía haber como una especie de, no sé cómo decirlo? ¿De qué será? Mm, digamos, no sé cómo decirlo. Ay, Sí, pero sí ¿cómo? fácilmente, claramente y muy sencillo, es decir, no, no rebusques cosas ni nada, dilos así como te nazca. Digamos, cuando uno está en su periodo, tener como un momento más íntimo con una misma, de reflexión o no sé, algo así, o ¿qué piensas? Sí, claro, perfecto. Uno debe inclusive hacerse un análisis cada mes de cómo reaccionó en ese periodo, cómo le fue, cómo se Ah, un sintió. registro. Claro, Ujú. ¿sí? Y un ¿Tú llevabas análisis, uno? sí, claro, claro. Porque yo a veces, por ejemplo, estaba muy animada y en otras Sí. ocasiones estaba muy depresiva, en Ujú, otras ocasiones me daba por llorar, en otras ocasiones como si nada, ujú, así me doliera como si nada. Sí, pero en realidad lo que a mí siempre me marcó el periodo fue que me molestaba el dolor, me daban cólicos, ujú, ¿sí? Hoy en día existe una pastilla muy buena para esos cólicos, le dan a uno una pastilla y en ese entonces no. Yo ujú, me ponía una bolsita de agua caliente y ya. ¿Mm? ujú. Y es decir, yo sí siempre supe cuando iba a estar embarazada, cuando estaba embarazada sin necesidad de ir al ginecólogo, porque yo sabía que si no me venía la regla estaba embarazada. Ujú. Eso así fue siempre, en los ¿Y dos embarazos. piensas que estabas como muy conectada con tu cuerpo, con tu Sí, ciclo, con tus procesos? claro que sí, claro que sí. Es decir, yo era tan exacta en eso que yo sentía cuando me iba a venir eso, yo sentía, sí, que me iba a venir la regla. Ujú, Es más, siempre, yo llevaba preparadas mis toallitas de tela, las ujú, llevaba guardaditas, yo las tenía siempre porque yo sabía, hoy me va a llegar eso. ujú. Claro que muchas veces no me llegaba, por decir, a la misma hora, Sí, a las obvio. 8 de la mañana, de pronto a las 2 de la tarde, de pronto a las 5, de Ujú, pronto de la noche anterior. ujú, ¿Sí me entiendes? Pero siempre oscilaba entre esos 28 días. ujú. Y me considero una persona bendecida en eso, porque no todo el Y mundo puede decir eso. y también la relación y los bonitos pensamientos que tienes con respecto al periodo vienen también de tu mamá, de tu abuela o cómo fue eso. Sí, es que mi mamá me hizo ver que eso era una cosa tan natural. Mi Ujú. mamá no le puso que creo eso. Cuando yo le dije que se me va a manchar el pantalón de mi hijita, ¿por qué no me avisó antes? ¿Sí? Sí. Porque ella me dijo, no, si eso es lo más natural y nada, eso, y me dijo, tranquila, ¿sí? Y ahí mismo ella empezó a hacerme las toallitas desde ese mismo día. Ay, qué lindo. Me hizo las toallitas de tela, pero es lo que yo digo, si yo hubiera hablado de las toallas de tela en ese momento o ahora en la actualidad alguien, dirían, ay, no, que esta señora, ¿por qué toallas de tela? No. Pero es decir, yo empecé a usar esas toallas ya fue después de que me casé. Yo toda la vida usé mis toallas de tela, hasta cuando Sí, fui a la universidad y todo eso, imagínense. sí, es mejor, Mi abuelita. mamá me trajo de Estados Unidos unos pantalones especiales que se Yo amarraba quiero de esos. sí, y no se manchaba nada, el interior no se manchaba ni nada. Se Mm, ponía ahí la toalla ujú, y se ponían un pantalón y tenían como de un plástico, parecía un mm, pañal, ¿sí? mm, Y ahí tenían un aparatico donde se insertaba la toallita, sí. quedaba fija y Ujú, nada, y no pasaba nada, ni uno se chorreaba ni nada de eso. ujú, Al principio también, como yo tenía, ahí Nate me vino tan temprano, ujú. ¿sí? Y ¿Y yo tu mamá estaba, antes también te había explicado, o sea, antes de que te llegara? sí, ella me dijo, me había dicho que uno quedaba embarazado si la regla se iba, sí, tenía Ujú, ahí cómo era el proceso, sí, ella me fue diciendo. ujú. Por eso a ella se le hizo raro que yo no le hubiera avisado ahí mismo, Sí, porque no le ¿sí? dijiste. Y yo era cada ratico en la iglesia diciéndole que si me dio alguna mancha, mi mamá en ese momento ya no captó eso, ¿no? Ujú. Pero ya después me dijo, ah, ya sé por qué era que mi hija me preguntaba eso. Yo cada rato me miraba atrás. Y por ejemplo, cuando iba a clase, como, tú tienes 9 años, ¿no, mi amor? Laurita. Imagínate, me vino a los 11 años, Mm, 2 años después de ella. sí, Y yo estaba pues en primaria. sí. Me acuerdo tanto que estábamos en clase de geografía. Ujú, Cuando me vino, como fue un domingo, al otro día tenía yo clase de geografía. Y ujú, me paró preciso la profesora a dar la lección. Ay, Dios mío, era un mapa inmenso y uno tenía que señalarle, estábamos estudiando en ese momento de Europa. ujú, Por eso nunca se me olvidaba todos los países de Europa, las capitales y todo.
y lloraba, ay, Dios mío santo, que no me vaya, yo pensaba que se me iba a bajar la sangre, yo pensaba todo eso, y no, es decir, es que mamá dijo que actuó era normal, pero la Sí, misma impresión, ve, porque yo sentía que me baja, yo sí, sentía sí. que se me iban a ensuciar, como eran medias blancas también, Ujú, sabía que horas me mancho yo, Dios mío, Virgen Santísima y todo eso, pero yo tenía una hermanita que estaba en unos años superior a mí, ujú, que era Elizabeth. Entonces apenas fue el recreo, yo corrí donde ella, que me acompañara al baño ujú, para asearme bien y cambiarme todo eso, ujú, ¿sí? Y ella me acompañó y todo, y nos íbamos en el bus, y mi hermana ya como ella ya también le había venido su regla, ujú, su menstruación, entonces también me ayudó mucho, ¿eh? ujú, ¿Sí? Entonces yo le decía a ella que no se desprendiera de mí en el bus, porque yo pensando que en el bus o que alguien me iba a sentir que yo tenía eso, ¿no? Al comienzo, ujú, pues sí, fue un impacto, ¿no? Obviamente, al comienzo, mm, pero el resto pues fue muy normal. mm, Y así espero que sea la menstruación de Laura, que sea muy normal, sí, es que eso no tiene es decir, yo no sé por qué las personas le ponen misterio a eso. sí, yo tampoco. Exacto, mira. Sí. Y, Las de por ustedes ejemplo, también fue muy normal, sí, ¿sí o no? sí, Sí, porque yo también ya las tenía como preparaditas a mis reinas, ¿o no? sí, Mis obviamente. muñecas. ¿Qué dice la muñeca? ¿Qué dice la carita? La muñeca de porcelana y la siete mesina que dice. Pues yo me acuerdo que a mí también me llegó a los 11 y fue un Ujú. día antes de tu cumpleaños, me acuerdo perfectamente. Imagínate, si uno se acuerda perfecto. Imagínate, yo me Pero acuerdo que hasta era yo un no me domingo y acuerdo todo de eso. nada. ¿No? Pero fue ¿Estás seguro, muy... mamita? Está Segura. así. Yo creo que Laura sí se va a cortar con puntos y señales cuando lo Uy, yo venga, le voy a ¿cierto? regalar unas toallitas de tela. Sí. Y yo me acuerdo que fue muy normal porque yo entré al baño y pues también tenía una manchita y simplemente te avisé para que me pasaras una toalla y ya. Exacto. Es que es una cosa tan, yo no sé por qué la gente le pone a eso misterio. Eso si no, y precisamente hoy en día con mayor razón, sí es Ujú, perdonable, por ejemplo, que una niña quede embarazada, sí, o que le prendan una enfermedad, sí, porque ya uno les habla y les ha dicho, hay que cuidarse cómo se va uno a acostar con una persona que no sabe ni quién es ni nada, ni qué clase de enfermedad tenga, pues sí, ¿sí? ahorita, pero también depende, porque actualmente tampoco hay una muy buena educación Por eso digo yo que hay sexual. que hacer mucho énfasis en el colegio de ver una persona especializada en eso, Sí, por lo exacto. menos una clase semanal de dos Sí, horas, donde se le dijera a la niña todo desde el comienzo y desde pequeñas, sí, no desde grandes, pequeñas, ajá. ¿sí? Por ejemplo, ya desde la edad de Laura debían empezar y lo mismo a los muchachos, a los Sí, niños, también. ¿sí? Ujú. Entonces es muy importante, eso debería tenerlo muy en cuenta todos eh, Papás. sí, los padres y Ujú, también los educadores, ¿no? En los colegios, todo eso. ujú, Debería también haber como una reunión cada 2 meses de padres de familia, ¿sí? Y ujú, profesores ujú, o personas que estuvieran encargadas, ¿no? En la parte de la enseñanza sexual y tener una reunión, a ver qué los padres de familia pueden exponer o expresar al respecto, o ujú, para saber cómo es la educación que le han dado a sus hijos. ujú. En todo caso, yo lo que les digo es que por más grave que sea una situación o un problema, yo soy la mejor amiga. En mí pueden confiar y pueden contar conmigo en cualquier momento de la vida. Ujú, Óigame bien, por más grave, Laura, Angélica, Carol, por más grave que sea el problema, cuenten conmigo siempre. ujú. ¿Sí? En mí van a tener una persona que las va a ayudar, no que las va a criticar ni las va Sí, a enfocar mal. Yo las voy a ayudar. Óigame mi bien, abuela por más me grave que ayuda. sea el problema, Ujú. lo podemos resolver. Muy bien. Sí, Lo único que en la abuelita. vida no se resuelve es la muerte. El resto, lo demás, es Ujú. importantísimo. Que aprendan eso. Y también, por ejemplo, cuando, no sé, cuando estabas criando a Pamela y todo eso, también antes de que le llegara, le habías explicado como el proceso y todo eso. Sí, claro, yo le expliqué eso y todo eso. Pero ella me decía que yo era un poco como demasiado exagerada cuando le decía que uno se cuidara, porque es que a mí me enseñaron así, ¿eh? Mi Mm, mamá me decía, por ejemplo, que uno no se excediera, por ejemplo, en ir a tomar, aunque yo no tomaba, pero, o en ir a salirse a fiestas, o a salirse a resfriarse, sí, o a ujú. ponerse mal. Y más que yo sufría de mis cólicos, entonces, pero ella no, se le entraba por uno y le salía por el otro, porque igual ella, ella se iba a fiestas, si tenía una fiesta, ella tomaba, en fin, ella no, y era muy sana, entre otras cosas, porque fue una mujer bien sana.
¿Ella también Ella, tuvo cólicos o no? no, ella Pero le era pasaba Angélica. desapercibida nada. Y no ve como los partos de ella es tan fácil y ni siquiera el problema de la placenta ni nada. Mm, Unos partos más fáciles que los de Pamela no he conocido yo. Óigame bien, mía. Dicen que no Es que, y por ejemplo, mi hija bajó derechito. Que también. Laura también nació rapidísimo. ¿Te acuerdas que mm, una señora en ese medio nos dijo que lo de la placenta era porque de pronto uno comía comida con mucha grasa, por eso se Sí. pegaba? Pues sí, pero yo no comía mucha grasa. Yo siempre he sido enemiga de la grasa. Mejor eso no necesariamente es verdad. sí, es que también pues Mm, depende de cada mujer, mm, cada cuerpo también es diferente. sí. Y bueno, sigamos hablando como... No, yo pienso que lo de la placenta en la pagazo mío era que se bajaba el niño, se desprendía, entonces se quedaba adentro, no se bajaba con el niño. Porque es que la placenta nace el niño y enseguida sale. A mm. mí no. Se zafaba el niño de la placenta y yo me quedaba adentro, entonces tenía que sacármela. Ah, ¿y qué piensas de la placenta? Pues a ver, como que como remedio o como oficio que desempeña. Como cualquier cosa, porque es que, bueno, no sé, yo la otra vez estaba leyendo en Facebook, bueno, la placenta es un órgano, ¿no? Sí, Es un órgano que crea el útero para alimentar al bebé. correcto. Entonces, por eso yo leí que algunas mujeres pues, hacían varias cosas. Por ejemplo, una especie de ritual donde le Ujú. devolvían la placenta a la tierra, pues por todos los nutrientes y Tiene todo eso todos que los nutrientes tiene. Ajá. imaginables, inimaginables. Yo Y creo que es el mayor fuente de nutrientes que hay. sí, también por Pues eso eso no mismo, por sigue. otra parte, vi que algunas mujeres comían una parte de la placenta o lo hacían como una bebida. Entonces, Sí, hay diferentes modos. Pues yo solamente la veía lo que me sacaban del pedazo, pero igual de pienso que se lo botaron, ¿no? ay, sí. Pero eso sí como fuente. Nutrientes, imagínense, de eso se alimenta el bebé. Sí, Ahí es como obviamente. un envoltorio, así como hagan de cuenta como, que les dijera yo, como un, ¿cómo se llama esos que hay, el gusano de seda, por ejemplo, crece en un capullo? Ujú, Parecido, ¿sí? El niño va escondido en la placenta y ujú. defendido contra todo, es Sí, que es defendido impenetrable, completamente. Ujú, impenetrable, óigame bien, es una cosa tan sabia de la sí. naturaleza, es impenetrable. Es como ustedes me creen que en el momento del parto se abre la cadera, oiga, se abre, sale el bebé y se cierra Sí. enseguida. Yo sentí eso, y yo creo que la mayoría de las mujeres no sienten eso porque como las privan, a Mm, mí no me privaron, yo sentí cuando la cadera se abrió, pero sí está en instantes. ujú, Óigame bien, el proceso, ¿quién cree que estos huesos de la pelvis, los ujú, huesos ilíacos, se llaman, ujú. se abren y se cierran así, sale el bebé y chaque, siente uno? Ah, yo Sí. sentí, yo sí puedo decir eso, que yo sentí eso sí, no sé otras mujeres, pero yo sí doy Ujú, fe de eso, mm, que el hueso se abre, ujú, le da paso al bebé y ujú. cierra. Es una cosa automática, es algo que es inexplicable, porque vaya usted a hablarle a una mujer a la fuerza, el hueso ilíaco a ver si le abre, la Ay, rompe. abuelita. No, por eso la dañaría, ¿sí o no? Sí. No hay ningún aparato en el mundo que le abra a usted si le van a sacar un bebé, no se lo pueden sacar así, sino abriéndole el hueso ilíaco, sino haciéndole Cesárea. cesárea. Ujú, Pero el proceso natural, el abrirse el hueco ilíaco sale, ujú. ese es el proceso natural del cuerpo y es sabio el cuerpo. Sí, Es obviamente. el laboratorio más perfecto que hay. El cuerpo humano Ujú, es el laboratorio más perfecto. sí. ¿Ya? Entonces yo creo que esa parte ya les quedó clara, ¿no? Mm, Como vuelvo y les digo, en mí confíen para todo, por más grave que sea el problema, como nos decía mi madre a nosotros. Es más fácil resolver los problemas contándolos, ¿no? Y a la persona que lo pueda ayudar. mm, Porque uno que saca con ir a decirle al de la esquina que tengo este problema. Uno tiene que decirle a una persona que en realidad lo ame. Y la persona que mm, lo ama a uno es la que le dice las cosas. La persona que no le dice a uno las cosas no lo quiere. La que sí. lo quiere es la que le dice, haga esto. Como cuando yo le digo a mi hijita, haga las cosas. Y cuando le digo fulana de tal y todo eso, lo mismo a mí. Mm. Entonces, ¿qué opinas, mi Angie, mi siete vecina hermosa? ¿De qué, abuelita? Pues de todo lo que hemos hablado. No sé.
¿De qué parte? Ay, a mí me pareció tan bonito el nacimiento tuyo, es que con 7 meses de embarazo tu mamá y eras una niña tan linda, oye, tan sana. Yo me quedé aterrada un día en la incubadora nomás un día. Como dijo el médico, y si hubiera sido posible, ni la meto ese día en la incubadora. ¿Sí? Que el médico lo único que eras tan perfecta de pulmones, de todo, ¿sí? De todos tus órganos, del aparato respiratorio perfecta, de tu estómago. Lo único que dijo es, cuando la niña haga el cuerpo, su primer popocito, se la entrego. Así me dijo. Y así fue. Hiciste el cuerpo, me dijo, la niña está lista para sacar la incubadora, se la lleva la señora. Se la entregó. ¿Mm? Yo aquí le entrego su niña y la cuida mucho. Le dije, la voy a cuidar como la luz de mis ojos, imagínese. Y esta era una chiquitura, era una niñita tan pequeña que yo tenía un muñeco que se llamaba Tumbelino, en ese momento eran de moda. Y le puse los zapatos por no dejar para medirse donde quedaban grandes. ¿Cómo sería usted? Usted cabía perfectamente en lo que da, que aquí de esta de la mano de la, ¿cómo se llama aquí? Esta, Muñeca. la muñeca, hasta donde está el codo. Cabía usted perfecta. Y Qué cuando yo pequeña. le avisé a Felipe que ya la tenía, me la había entregado al médico, me dice Felipe, mamá, ¿y usted le revisó bien que tuviera sus pies completos? Todo, porque le parecía imposible. Le dije, mire, doctora, todo perfecto, hasta las uñitas perfectas, ahora, y usted con 7 meses. ¿Ah? Pero eso sí, es que a Pamela le anduvieron también bien. A ella le pusieron inyecciones en el estómago, se las daban, que eran para los pulmones suyos. Esas inyecciones sí tuvieron que ser dolorosísimas, imagínate. ¿Y ella tuvo alguna complicación? No, solamente que como era para fortalecerle, tuvo unos buenos ginecólogos. Mm, En medio de todo, ella fue muy de buenas, Pamela ha sido de buenas en medio de todo, mm. ¿sí? Pero igual yo me puse feliz cuando me entregaron esa niña tan pequeñita y todo el mundo decía, Fanny Carvajal, padre, le dijo, ay, qué niña tan perfecta, es que era perfecta, Angélica. Hasta las uñitas, ¿sabes lo que es tener uñitas y todo eso? Toda completa, oiga. Me imagino sus ¿Ah? uñitas. Oh, Y entonces el médico le recetó una leche que se llama Similar Advance. Es la leche más cara que había en ese momento. sí, pero es mejor Es que la... Pamela no le salió casi leche y ella se ordeñaba. Entonces yo le daba de lo que ella le sacaba, pero era muy poquito, era como un calostro, era algo como más agua que leche, pero así ya lo poquito de eso y lo dejaba en la nevera, lo dejaba y yo le daba eso. Pero yo la lechecita se la daba a usted Ujú, en onzas, le daba yo una oncita, ujú, ¿sí? Y después le fue aumentando a medida que el médico me fue diciendo. Pero esa ujú, oncita la daba yo cada media hora, cada ujú. 40 minutos. Y usted la pedía. Era una niña que comía, le gustaba tomarse su leche. Muy sanita, nunca se me enfermó de nada, es que usted no le dio nada. Mm, ¿Ah? Nada, le dio afortunadamente, muy de buena yo, sí. muy sana. ¿Mm? Pues ahora les da gripita, ¿qué va a hacer allá, nena? Mm. ¿Y por qué le pusiste esos nombres a mi mamá y a mi tío? A ver, yo quería mucho una amiga que se llama Livia Tenorio y ella tenía 2 hijos. Su primer hijo se llamaba Felipe Andrés y su hija se llamaba Pamela, Ay, ¿es en pero serio? con la diferencia que al revés. En ella Pamela era la mayor y Felipe Andrés era el menor. Ujú. Entonces yo le dije, ay, cuando yo tenga una hija, le voy a poner el mismo nombre a mis hijos. Pero Qué entonces la diferencia fue tierno. que yo primero nació el hijo hombre, Felipe Andrés, y después nació la hija mujer. Mm, Pero son nombres bonitos, los dos nombres me gustan mucho. mm, Toda la vida me gustaron mucho, mm. Felipe Andrés y Pamela. Pues Pamela me pareció un nombre raro en el sentido de que casi no lo he escuchado. Ujú, exacto. Hay una actriz de cine muy linda que se llama, no sé si murió, Pamela Anderson. No, ella está ¿Todavía está viva? linda. Es muy linda, sí. Y ya Mm, tiene sus abriles, mm, pero muy linda mujer. mm. Eh, ¿Y qué pasó con tu amiga? Todavía vive, ella por ahí una vez me la encontré hace años, pero una vez cuando murió Oscar Golden, que ella fue novia de Oscar Golden, yo la llamé. Ujú, Le dije, ay, vamos nos están mirando a Oscar y dijo que no, que le da impresión ir, que no mm. fue, que después me llevaba a la finca y todo eso. Yo tengo el teléfono de ella, un día la llamamos, le dije que no. ¿Y yo por ¿No? qué no la conozco? No, ¿verdad? Y yo la he ido a invitar al cumpleaños de ustedes, Mm. ¿sí? Ve, y la hija de tener cosas buenas, bonitas, para regalarnos. Quién sabe si ya será abuela Lidia.
Tiene que ser. Claro, los hijos se casaron primero y todo. Ah, y mira que yo he leído que cuando varias mujeres viven juntas, el periodo como que se sincroniza. ¿Tú qué ¿Sí? crees de eso? De pronto sí, ¿no? Es como algo que está como, ya se cuadran como los tiempos y las cosas, ¿sí? Ujú. Sí, a ver, sincronización es verdad. Sí. Por ejemplo, mire, Carol todavía se le interesaba en saber cuándo le viene el periodo y cuando ella no le ha venido yo empiezo. A usted no le ha llegado. Todo eso, ¿sí? Más preocupada yo que ella, que es la que le tiene que venir. Sí, ¿qué tal? Laura, tráigame el celular, por favor. ¿Qué estás haciendo con él allá? Está todavía. Sí. Ay, entonces se grabó todo eso también. ¿Y cómo hacerlo acá en los borros? Ah, Tiene sí, que. yo creo que no puedo Ah, cortar. bueno, sí. ¿Y qué más? A ver, ¿tienes de preguntas para mí o algo así que te intrigue o que te quede Ay, no sé, a ver, pendiente? pensemos. Mm, no sé. Bueno, no sé, dices que siempre fuiste como muy exacta y todo eso, Sí, pero ¿alguna vez no tuviste como algún desequilibrio hormonal o algo así? no, es decir, cuando ya estaba embarazada, cuando me Ah, embaracé de Felipe, no me vino la regla y así, cuando Pamela hace lo mismo y así, mm, no me llegó y ya, no, yo no tuve así desequilibrios hormonales, no, afortunadamente, ¿no? ¿Sí? sí, porque, Pero pues solamente era que me molestaban esos cólicos, uy, Dios mío santo, es que sí me molestaron esos cólicos, Dios mío santa, pero menos ¿sí? mal se te quitaron después. Sí, y entonces mamá decía que era también por frío en los ovarios y todo, y cuando me ponía la bolsa de agua caliente se me calmaba. Y yo Sí. me estaba quietecita, uno o 2 días y ya, o sea, cuando me venía el fin de semana, pues afortunadamente, porque como sábado y domingo no tenía que ir al colegio. Ujú, Ay, pero cuando me cogían día de colegio, sí, por ejemplo, que era gimnasia, por decir, me venía el domingo en la noche y el lunes era gimnasia por la mañana. ujú, Ay, Dios mío santo, yo no veía la hora en que se pasara esa hora de gimnasia porque sí, simplemente, y había una profesora que lo ponía a uno a hacer unos ejercicios tremendos, mm. ¿sí? Era española, señora, no creo tanto. Y le ponía a uno a hacer ejercicios inclusive de la postura y todo eso, agarrándose acá atrás los brazos, Ujú. tremendo y todo, y le enseñaba a uno a bailar bien y todo, Pues es y que a mira, tocar las castañuelas, sí, una cantidad de cosas nos enseñaba. por una parte, hacer ejercicio sí puede ser bueno para la menstruación, sobre todo pues si tienes cólicos, porque cuando haces ejercicio pues se liberan endorfinas y eso ayuda a calmar el dolor. Pero Sí. pues también por otra parte, muchas veces cuando una está en su periodo tiene menos energía y Ay, eso, sí. entonces Te cuento también... sinceramente, a mí no me dan ganas de hacer ejercicios. Uy, Aquí sí, es y es mami. que como mis primeras menstruaciones fueron fuertes, me venía bastante sangre, ¿Y cuántos días en promedio duraba tu periodo? 5 días, Mm, 5 días. Pero el segundo y tercer día eran bastante sangre. Uy, sobre todo el tercero. El tercer día era harta sangre. El Y, primero, regular. El segundo, más sangre. El tercero, harta sangre. El cuarto, aminoraba un poco y al quinto ya. mm, ay, te iba a preguntar otra cosa y se me olvidó. Ah, ya me acordé. Que cómo fue tu menopausia, o sea, Ah, bueno, la menopausia sí, yo, es decir, como 5 años antes de irse, como a sí, los sí, sí. 52 años, Ujú, me empezaron a subir unos calores terribles, ujú, pero como yo siempre he tenido tendencia a tensión alta, sí. yo siempre echaba la culpa a la tensión, pero como yo tenía mi trato, yo tenía mi seguro médico y todo, yo me iba. Entonces, la médico o el médico que me atendía me decía, es que usted está en periodo de que se le vaya, antes se debía haberse leído ya, Ujú, y decían, me daban, es decir, como para regular como la tensión, el estrés, ujú, todo eso, ¿sí me entiendes? Pero me decían que era muy normal ujú. y dan unos calores terribles, es decir, que son unos calores diferentes a los que nos da ahorita cuando sentimos calor y eso, Sí. ¿sí? No, Ujú. porque es un calor constante y, ¿Y eso por ¿sí? qué es por el cambio hormonal? Claro,
Claro, el cambio hormonal influencia terriblemente, Ujú. ¿sí? Y como 5 años antes me empezó eso, Sí, obvio. exacto. Entonces fue como eso preparándose, ¿no? Ay, Ujú. pero yo decía, ay, no, así tenga esto que no se me vaya a ir. Yo sí nunca quise que la menstruación se me fuera. Mm, Y aún me lamento, yo quisiera tenerla todavía a los 70 mm, años, imagínese usted. ¿Mm? sí, Sí, porque, no sé, se siente a uno, ay, cuando pasa eso uno se siente nuevo y todo eso, ¿sí? sí. Uy, esa es la vida de la mujer, yo sí he dicho, uy, si hubiera un médico que pusiera esa regla, sería mejor dicho el hombre más importante del mundo, ¿sí? Y, ujú. A mí una amiga me habló de un médico que le hacía venir otros 2 o 3 años más, pero yo ya creo que uno debe ir como antes de 6 meses de haberse le pasado a uno. Mm. Ella fue Aurora la que me dijo eso. ¿Y en ese tiempo sí tus periodos empezaron a ser irregulares o te venía menos sangre o No, bien, como... abundante otra vez, empezaron muy abundantes. Ujú. Sí, abundantes sí, pero igual, mire que a mí nunca me cambió eso, mija. Entonces Imagínese un día usted. simplemente ya no te volvió a llegar ya. Sí, Ah. ay, qué amigo, qué tristeza. Ay, Ay, me dio una tristeza palabra. Yo creo que soy la única mujer que me he sentido triste porque no me venga eso. Sí, pero a mí yo sí me dio también. tristeza. Mm, ¿Y qué piensas de, no sé, qué piensas de ay, ¿cómo se llama eso? De los métodos de recolección desechables como las toallas desechables y los tampones? Uy, no, los tampones me parece fatal. Y hoy precisamente vi un programa de caso cerrado que se Sí. muere una niña que se dio un tampón 5 días y le Ay, dio no. Síndrome de shock sí, tóxico. exacto. Ay, ¿qué es eso? Y se muere la muchachita de Ay, 16 no, años. abuelita, qué horror. Por no hablar con la mamá precisamente. Una amiga le dijo que se pusiera eso y no habló con la mamá y se lo dejó allá adentro. Ay, ¿Ah? no. Y se pudrió la niñita, se murió. Ay, No abuelita. la... El clavel simboliza lo que es puro y eterno, lo que permanece. También en cierto punto a la abundancia y la pureza del espíritu. Es una flor que es muy utilizada para manifestaciones del amor. El clavel es una flor muy linda y en la parte espiritual es muy apetecida por las novias, ¿sí? Los claveles son unas flores que significan sentimiento, ¿sí? Y demuestran muchas cosas del espíritu y de la opulencia. Yo diría que los claveles son una de las flores más hermosas que hay. Gracias.